Tenemos una palabra de la semana, está en el libro de Ageo. Como antecedente, Ageo fue uno de los primeros profetas menores, de los 10, fue el 10º profeta menor, pero fue uno de los 3 profetas post-exílicos. ¿Qué significa esto? Que fue un profeta, fue el primer profeta después de la liberación del cautiverio del pueblo de Israel. Ageo tuvo una participación importante. Recordemos que Dios le había dado una instrucción, una orden al rey Ciro de Persia para que permitiera liberar al pueblo de Israel y que fueran a Jerusalén a la reconstrucción del templo. Se fueron los que se anotaron en esa lista, fueron a la reconstrucción del templo, y lo que sucedió es que 16 años después de que llegaron a Jerusalén, no habían hecho nada, no habían reconstruido el templo. El templo seguía igual, y ellos se dedicaron primeramente a construir sus casas, por la misma situación de que no le dieron tanta importancia a la construcción, a la reconstrucción del templo, de la casa del Señor, pero también por temor a las amenazas de los pueblos enemigos que estaban. Entonces Dios manda al profeta Ageo con un mensaje, primero con un mensaje reprendiendo esa lentitud, reprendiendo ese olvido que tuvieron para la reconstrucción del templo, el objetivo principal de haber sido liberados del cautiverio en Babilonia. La prioridad para ellos al llegar a Jerusalén era la restauración del templo del Señor, la casa del templo del Señor. Pero entre los asuntos cotidianos, los asuntos personales, fueron retrasando cada vez más la reconstrucción del templo. ¿Y esto de qué nos habla? De que nos habla que nosotros tenemos una instrucción, tenemos un orden, un mandato de parte del Señor. El Señor tiene que ser nuestra prioridad siempre. Y no permitir que los asuntos cotidianos, los asuntos personales, interfieran en desplazar a Dios del lugar que le corresponde, del primer lugar en nuestra vida. Si nosotros verdaderamente somos creyentes, somos nacidos de nuevo, que amamos al Señor, que le entregamos nuestra vida, que le entregamos nuestro corazón y que queremos ser sus discípulos, sus apóstoles para ser enviados y proclamar el evangelio, las buenas nuevas a los que no lo conocen, nuestra prioridad siempre debe ser el Señor. Aquí los israelitas no obedecieron porque atendieron primero a la construcción de sus casas. Ciro les había dado recursos, les había dado material, les había dado todo para que inmediatamente llegando pudieran reconstruir el templo. Sin embargo, pasaron 16 años desde que fueron liberados y no habían hecho nada. Llegó el profeta Ageo por instrucciones de Dios, con una palabra, y les dice ahí en el capítulo 1, les dice en los versículos 6 y 7, les dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos. Siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten sobre vuestros caminos. Dios ya les había mandado una advertencia para que ellos quitaran sus intereses personales, quitaran la construcción de sus casas y se abocaran al objetivo principal del trabajo, del plan que Dios les había dado precisamente para ser liberados de Babilonia. Nuestra palabra dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajen porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. En el capítulo 2, ellos empezaron ya a trabajar. Y esta es una palabra de ánimo que da el profeta Ageo. Y si vemos, hay aquí 3 verbos importantes. Dice: esfuérzate, Zorobabel, que era el gobernador,
era el líder político del lugar. Esfuérzate, Josué, hijo de Josadac, que era el sumo sacerdote. Y luego dice, ánimo, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra. O sea, al político, al líder político le dice que se esfuerce. Al líder espiritual le dice que se esfuerce. Pero al pueblo le dice que se animen, que cobren ánimo. Y termina, dice, porque yo estoy con ustedes. Trabajen porque yo estoy con ustedes. El Señor en esta mañana nos quiere decir también que nuestro esfuerzo no va a quedar sin recompensa, que el esfuerzo que nosotros hacemos por servir a Dios siempre tiene una recompensa. No hay un esfuerzo que hagamos nosotros por representar a Cristo como sus embajadores que no tenga una respuesta, que no tenga una recompensa para nosotros. Y el Señor nos anima esta mañana, dice que trabajemos, que cobremos ánimo y que trabajemos. Hay cosas que son difíciles, hay cosas que son pesadas, pero el Señor nos está pidiendo que trabajemos. Nos está animando, dice, cobren ánimo, pueblo de toda la tierra, que estemos animados, que estemos entusiastas, que estemos contentos y que trabajemos para dar a conocer a Cristo. Lo que tengamos que hacer, nuestro trabajo como ministerio personal o secular, obviamente tiene que seguir, pero el Señor nos pide, como decía Geo, no permitamos que sembremos mucho y que recojamos poco, que comamos y que no nos satisfacemos, y que bebamos y que no estemos completamente llenos. El Señor quiere que todo lo que hagamos tenga una recompensa, porque todo lo que hacemos va a ser en su nombre.